Periodismo de lo posible. Historias desde los territorios. Relatos sobre organización comunitaria y victorias contra el despojo. Hoy, Sonora, la alianza ancestral que une pueblos. El sábado 28 de enero de 2023, un nerviosismo llenó la cabina de Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM, radio comunitaria de Hermosillo, porque la señal telefónica es impredecible en Coahuirimpo. No era la primera vez que teníamos dificultades de conexión. Esa mañana corrimos con suerte y don Remedios leía sin interrupciones el comunicado que formalizó la Alianza Yoreme. Asambleas para la defensa del territorio y el fortalecimiento del idioma yoremnoki y la cultura de los pueblos yoremes. A los pueblos del mundo. A los pueblos originarios en lucha. A los pueblos y naciones indígenas de México. A los 3 niveles de gobierno de México. Escuchamos a Remedios Severo Aguilar Osuna, gobernador tradicional de Coahuirimpo, pueblo originario Yoreme Mayo, ubicado en el municipio de Navojoa, Sonora. Los pueblos Yoreme que firmamos este documento, declaramos que nuestra existencia ancestral está en grave riesgo debido al rotundo fracaso de la política indigenista implementada por el gobierno mexicano en contubernio con estados y municipios. Esta es la historia de cómo se llegó a esa alianza entre dos pueblos, uno al norte y el otro al sur de Navojoa. Son Coahuirimpo y Maciacahui, unidos para hacer valer su identidad y su territorio tras siglos de despojo y de violencia que los orilló a abandonar sus raíces y a dividirse. Por eso no queríamos que se cortara la señal. Las palabras de Severo eran una esperanza. Por ello, hoy hacemos esta enérgica declaración. La colonización y el exterminio de los pueblos indígenas la hemos padecido, orquestada por el gobierno mexicano a través de políticas públicas, porque aún en la actualidad se reparten nuestros territorios, nuestros recursos, agua y naturaleza en forma de concesiones. Para entender cómo se llegó a la Alianza Yoreme, el equipo periodístico del programa La Boca Nostra, viajamos desde Hermosillo hasta la Nación Yoreme. Fueron 4 horas de carretera hacia el sur del estado, en algunos tramos bordeando el Golfo de California. Coahuirimpo es un pueblo desértico rodeado de hectáreas agrícolas que les han ido arrebatando. Ahí aún se habla el idioma yoremnoki, se guían por sus formas tradicionales de gobernar y se baila la danza de la pascola, con la que se evoca a los animales, al río y al monte. Remedios nos recibió con su sombrero, su camisa a cuadros y la sabiduría de todo un pueblo sobre sus hombros. Nos presentó a un grupo de mujeres que integran la asamblea tradicional y que caminaron hasta 1 hora para recibirnos y hablarnos de su historia y de la situación que enfrentan. Hay mucha gente desinformada que por nuestras ocupaciones muchas veces nos retiramos del pueblo, nos vamos y nos dedicamos a perseguir el dinero. Donde más se miran esa falta de valores, esa falta de respeto que hay entre la gente. Y esa enfermedad que es el desrespeto se traslada acá a las comunidades y es lo que nos divide. Yoreme, en su traducción al español, significa los que respetan. Para este pueblo, el respeto es lo que los hace yoremes. El respeto a la naturaleza, al río Mayo y al monte. Remedios nos habló debajo del árbol de su casa. Cada tanto, alguien nos contó alguna anécdota y todos escuchamos entre el ruido de las cabras y los gallos. Y repasamos los recuerdos sobre lo que llevó a la gente de aquí a olvidarse de su origen y a perder el territorio.
y cómo recuperaron su gobierno tradicional, la visión del mundo yoreme y sus raíces. Escuchamos a mujeres como la maestra Mirna Valencia. Ella es hija de una pareja de luchadores sociales y nos contó cómo, aunque los yoremes son los pobladores originarios de estas tierras junto al río Mayo desde hace mucho más de 500 años, han tenido que esconder quiénes eran para sobrevivir. Pues de mi infancia no recuerdo, de mi infancia fue la insistencia de mis mayores, de mi abuela principalmente, que ella siendo yoreme pues no quería hacerlo porque sufrió en su infancia. Ellos fueron desplazados y pues ella sintió pues la discriminación y fue como algo que tomó la decisión de que ya sus descendientes ya no fueran yoreme. Pero en la escuela se vivía la discriminación. Y aunque éramos comunidad indígena, por parte de los docentes no había una comprensión, ni mucho menos valoración, ¿no? de lo que fuimos, de lo que somos y de lo que éramos en ese tiempo. Cuando conocí a Mirna, entendí completamente a qué se refieren con la importancia del respeto. Y es que las y los yoremes han vivido faltas de respeto desde la repartición agraria y la división del territorio de Coahuirimpo en el siglo XIX, con la que les fueron quitando las 22,000 hectáreas que les habían sido reconocidas como parte de su propiedad. Más de un siglo después, les queda solo una tercera parte de su territorio, donde escasean los árboles y casi no hay agua. El río Mayo, mientras atraviesa el territorio de Coahuirimpo, está completamente contaminado. Las 15,000 hectáreas robadas son esos cultivos verdes que vimos por el camino y que rodean la comunidad, que acaparan todo el agua para sembrar trigo, tomate y otras hortalizas para la exportación. Por la necesidad, muchas y muchos yoremes dejaron sus propias milpas y fueron empujados a trabajar para otros y ser explotados, como jornaleros agrícolas, en las fábricas, en la construcción o limpiando casas en las ciudades. Mientras atravesábamos los campos de cultivo, nos sentíamos casi inseguros, preocupados. Remedios Severo y Mirna nos hablaron del despertar yoreme que detonó la Alianza. ¡Viva el Foro Nacional Indígena! ¡Viva! Inició en 1996, cuando una comisión del Ejército Zapatista de Liberación Nacional y del Congreso Nacional Indígena, el CNI, visitó los pueblos originarios de todo el país para formar un bloque de resistencia. ¡Somos indígenas! ¡Que somos rebeldes! ¡Que somos dignos! Con este impulso retomaron la forma antigua de gobernar a través de asambleas comunitarias y eligieron como gobernador a don Alfredo Osuna, quien escribió el libro Hueponicha Senu Aniata Nooka. Una espina es un bosque de advertencias, donde recupera el pensamiento del Consejo de Ancianos de la tribu yoreme de Coahuirimpo. En ese tiempo, la mayoría de los nativos, de los yoremes, no conocían el alcance de sus derechos como nativos. No se hablaba de derechos indígenas. Se empezó a hablar a partir de ese entonces. Yo creo que todos siempre tenemos un momento en que reflexionamos acerca de nuestra vida. Y cuando me toca a mí hacer eso, de querer tener mi identidad completa, pues digo, bueno, para algo ha de servir. Entonces empecé yo a hacer contacto, a buscar, a aspirar, a planear, a ser de utilidad pues a mis hermanos yoreme, ya fueran conscientes o no de su identidad. No solo los yoris, como le dicen a los mestizos, a los extranjeros, a los blancos, han atacado su identidad. Los proyectos indigenistas del gobierno de Sonora y los gobiernos federales han sembrado su veneno a través de la Comisión de Desarrollo Indígena, el CDI, hoy llamado Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, el INPI. Han buscado dividir a la comunidad designando autoridades municipales que no surgieron de las asambleas o que ni siquiera eran parte de la comunidad. En 2013, se retomó el camino cuando la autoridad comunal pasó a Remedios Severo Aguilar Ontamucha, quien inició los procesos jurídicos para que el INPI dejara de imponer autoridades comunales. Era el padre de Remedios, quien heredó el cargo y desde el inicio se propuso la recuperación de la identidad. Nos dimos a la tarea de rescatar a don Alfredo Osuna de su lugar donde estaba un tanto aislado, un tanto apartado de toda lucha, de toda comunicación,
Y dijimos nosotros, bueno, si la firma que nosotros hemos decidido es por el rescate de la verdad de nuestros antepasados, vamos a ir a rescatar a este señor y le vamos a dar el lugar que merece. Y ese lugar se llama guardián del conocimiento ancestral. En medio de las entrevistas vimos la danza que ahora escuchan. Es una de las tradiciones más importantes que el pueblo yoreme realiza cuando hay algo que celebrar. El pascola, o viejo de la fiesta, viste una máscara de madera tallada con barbas, entona los cantos y baila en representación de los animales y sus sonidos y movimientos en el monte. Al centro, danza un hombre con cabeza de venado, traje blanco y pañuelo rojo. La danza hace alusión a los animales y a los antepasados. El pueblo yoreme da mucha importancia a conservar y transmitir su significado a los más jóvenes. Pero el despojo también ha hecho que la danza cambie. En la danza de la pascola, el sonido de cascabeles se hacía originalmente con capullos de la mariposa cuatro espejos. Desafortunadamente, la depredación del agua y la tierra la han llevado casi a la extinción. Estos cascabeles, llamados tenábaris, ahora se tienen que hacer con otros materiales como el aluminio. Para los yoreme, ese es uno de los símbolos más importantes de que perder el territorio es perder su tradición, su identidad, es dejar de ser quienes son. No sé si quien nos escucha ha estado en el desierto. Los pueblos yoreme han estado aquí desde que abundaban las mariposas. La tarde que escuchamos la danza, alternando entre yoremnoki y español, la asamblea tradicional nos contó otro momento importante. En el año 2016, Severo Hijo y la maestra Mirna Valencia fueron nombrados delegados del pueblo yoreme para integrar el Consejo Indígena de Gobierno que el CNI formó a nivel nacional con integrantes de la mayoría de los pueblos indígenas en el país. Ese nombramiento significó un respaldo y un acompañamiento para la recuperación de su identidad. En esos años comenzaron a hilar la estrategia para defender el territorio yoreme. La clave fue educar y comunicar. Yo he tratado de ser lo que soy, tanto en mi trabajo como en el pueblo, en la familia, y esa es la forma en que otros ven el reflejo de nuestra identidad. Entonces, educamos pues con nuestra presencia. Negar lo que somos es lo peor. La lucha no solo se hizo a través del convencimiento o el ejemplo de personas como Mirna, con su rebozo y su falda tradicional, en su camioneta bien preparada para recorrer ese tipo de caminos. En abril de 2017, los concejales Remedios y Mirna, con la asamblea de Coahuirimpo, empezaron los talleres sobre la historia de los yoremes antes de la conquista. Fueron sesiones de memoria colectiva que realizaron en la ramada tradicional que están restaurando. Está construida con troncos de árbol y ramas de carrizo, en un terreno frente a la casa de Remedios. Las sesiones se llamaron Origen y Esperanza de los 8 pueblos mayos y recuperan la historia de la que debían sentirse orgullosos. Mostraron mapas del territorio que era suyo y hablaron del río. También enseñaron a la gente sus derechos y sobre sus alianzas y el respaldo que reciben de otros pueblos indígenas y de colectivos no indígenas que a nivel nacional se articulan con el CNI. La perpetuidad, la reproducción del humano. Ese tipo de conceptos nosotros los redefinimos en los talleres. Lo que significa desarrollo para el yori, para nosotros desarrollo significa otra cosa diferente, pues. Al final del curso crearon un libro, ilustrado con fotocopias, recortes e impresiones de leyes nacionales e internacionales que respaldan su derecho ancestral sobre el territorio en el que habitan.
Todo ese tipo de cosas que según las leyes mexicanas le dan certeza jurídica al mexicano, pero al yoreme no. ¿Y cómo le vamos a hacer? Pues precisamente dando a conocer esos derechos, concientizando a la gente y diciéndole la única manera de poder presionar al gobierno es la organización. Y decidieron sacar las enseñanzas de la escuela. Iniciaron una campaña difundiendo fragmentos de las leyes más importantes, las grabaron y las vocearon por todo el pueblo a través de bocinas. Seguimos defendiendo nuestras ideas porque es algo que nos va a ayudar a concluir en su momento esta lucha. Después de eso, pues ya iniciamos, ¿no?, lo que es ya una petición más concreta al gobierno del estado y al gobierno federal para la restitución del territorio. El pueblo yoreme también inició procesos legales contra la compraventa de terrenos entre particulares, facilitadas por el INPI. Proclamamos solemnemente haber iniciado la recuperación de nuestra tierra y declaramos la soberanía del gobierno tradicional del pueblo ancestral de Coahuirimpo. Cuando salimos de Coahuirimpo avanzamos 69 kilómetros por la carretera federal número 15 y pasando una caseta hacia Sinaloa, vimos un letrero que nos anunció: Territorio indígena libre y autónomo de Maciacahui. En Maciaca, como se conoce este pueblo en Sonora, nos recibió una asamblea multitudinaria. Todos los participantes van llegando de a poco, en bicicleta, caminando, con sus sombreros y sus botas bien puestas, donde nos contaron una situación similar a la de Coahuirimpo. Han revivido sus formas tradicionales de autogobernarse y de cuidar su territorio para vivir seguros. Maciacahui está rodeado de tierra, de mezquites, de saguaros. Hay muchas motocicletas y muchas camionetas con espacio para cargar cosas y materiales. Hay una escuela pequeña en la entrada y poco a poco se van dando paso a las casas, los negocios y los puestos, incluyendo aquellos de venta de los guaraches tradicionales que ahí realizan. Maciacahui significa Cerro del Cien Pies. La asamblea comunal se reúne bajo un enorme mezquite y escuchamos que aquí también el territorio es parte de la identidad ancestral yoreme y de una historia de injusticia que comienza desde la conquista, cuando los jesuitas no nombraron a Maciacahui como pueblo originario solo porque no estaba junto al río Mayo. Una discriminación que aún les pesa, porque los gobiernos siguen sin considerarlos pueblo originario. Nosotros, antes de ser mexicanos, somos indios. Somos yoremes. Antes del Estado mexicano. Aquí ni tan siquiera se conocía como México, nosotros ya éramos yoremes. El que habla es Miguel García. Es campesino y representante del Consejo Indígena de Buen Gobierno Local y uno de los pocos que domina el idioma yoremnoqui. Tiene 63 años. Viste como vaquero y calza los famosos guaraches de tiras de cuero que aquí se fabrican. Él habla del despojo que cometieron contra ellos todas las instituciones, incluida la SEP. Cuando vimos la asamblea, nos sorprendimos de ver a tantas personas tomando las decisiones colectivas de toda una comunidad. Nos quitaron que habláramos de la lengua pegándonos en los dedos juntos en la mano con un metro de madera para que no habláramos la lengua. Pero ellos saben quiénes son y a dónde pertenecen. En la visita nos mostraron el esqueleto de una ballena. Su preservación es una muestra del lazo que une el lugar con el mar. El territorio original de Maciacahui llega hasta el Golfo de California. Pero, aunque desde sus orígenes está junto a la costa, la gente aquí no tiene vista al mar. Los yoris han levantado bardas y les han quitado el acceso a la playa y al océano. Ha sido un trauma pasar de la propiedad comunal, donde se siembra alimentos o se cría ganado, entre y para todos, a la propiedad privada. Como nos lo explicó Héctor Rojo Humo, maestro de primaria y comunero, descendiente del antiguo clan Humo Nuevo, de donde proviene su segundo apellido, Humo. Nosotros venimos de un sistema comunal que nos garantizó dónde vivir tranquilamente. ¿Por qué tenemos que cambiarnos a un sistema
que viene marcado por el despojo, por el desorden, por el acaparamiento, por el cacicazgo. Héctor es de los más jóvenes en la asamblea, que suma hasta 300 personas cuando sesiona. Aunque sus acuerdos llegan a ser aprobados y firmados por los más de 900 comuneros y comuneras. Él considera que deben defender esa manera de autogobierno basado en las decisiones colectivas que los gobiernos de México desean acabar. Que los malintencionados dicen, pobres ustedes que viven donde todo es de todos y nadie tiene nada. Eso dicen los malintencionados para promover el fraccionamiento y las parcelas que llevan a la privatización y al despojo. Cuando comenzaron a tomar conciencia de su identidad, los yoremes se organizaron y pusieron el cuerpo para defender sus territorios de la imposición de proyectos que no les consultaron. En Coahuirimpo, en el año 2019, Mirna se paró, valiente y arriesgada, acompañada por su familia, y cerraron el paso a una trilladora gigante que buscaba cosechar los cultivos en terrenos apropiados ilegalmente gracias a la corrupción de la Comisión Nacional del Agua, que es la institución encargada de dar los permisos para el riego de cultivos. Y desde un año antes, la comunidad de Coahuirimpo detuvo la construcción de un proyecto de drenaje que contaminaría con residuos peligrosos su territorio y que iba a usar mucha agua. El agua escasea en las zonas desérticas del sur de Sonora. Sí, nosotros estuvimos ahí en ese plantón que hicimos para que no se pusiera esa laguna de oxidación, pues le iba a afectar allá a los vecinos de allá de aquel lado. Y lo que iba a pasar aquí, pues en las comunidades, aquí iba a haber una problemática, eso, pues un conflicto. Viendo lo futuro, el problema iba a ser el agua. Ahorita de por sí que casi no tenemos el agua. Es una obra que no fue consultada con los nativos de la comunidad. Las amenazas y confrontaciones surgieron pronto. También hubo un intento de destituir a Remedios Severo como gobernador. El gobierno mexicano, como siempre, quiso imponer a otras personas como autoridades, creando un gobierno dual y dividiendo a la gente. Fui amenazado por el entonces coordinador del CDI en Echocoa. Maniobraron ellos tratando de confrontarnos con otros pobladores que se decían indígenas. Quisieron utilizar la figura de otro gobierno indígena. En materia de derecho indígena en Sonora, los hechos distan de lo que marca la ley. Nos condenan sin cometer delitos por el sistema penal, pues el sistema penal desconoce nuestros derechos. A Maciacagui también llegaron los aires de rebeldía y de autodefensa. Y en 2021, la gente también intentó detener la renta de terrenos a una persona que no era comunera. La discusión fue interrumpida por la policía. 6 integrantes de la asamblea fueron arrestados y la policía incautó el local donde realizaban la asamblea. Se les acusó de haber secuestrado a esas personas ajenas a la comunidad. Llegaron las 15 patrullas y echaron a los compañeros arriba y pues encañonaron a todo mundo, jalaron, aventaron y en una acción muy rápida donde no dieron oportunidad de que el resto de la asamblea pudiéramos intervenir. Se llevaron a mi hermano, lo acababan de operar, tenía días de operado. Llevaron unos viejitos de aquí de Cucajaqui que no miraban. Y a mí se me hizo tan feo porque en las patrullas en las que yo iban a dar allá, se golpeaban, incluso a un compañero que era también de la directiva, le traía puesta la pata que un policía. Y él ya no quedó bien, el señor. Eso nos contó la vecina Emiliana León, aún impactada por el episodio. Pero ahora que estuvimos detenidos, que nos sacaban y dije, ¿dónde nos irán a tirar? Los incomunicaron, los trataron como delincuentes, les quitaron celulares, le quitaron todas sus pertenencias que hasta la fecha no sabemos dónde quedaron.
En 18 días estas personas fueron juzgadas, sentenciadas y consignadas por secuestro. Emiliana, su hermano y los otros 4 pasaron 10 días en la cárcel, se tuvieron que declarar culpables y pagar una fianza para salir. La comunidad presionó para que los liberaran. La Asamblea considera que los arrestos fueron una represalia del gobierno federal por ejercer su autonomía, por defender sus tierras. Esta agresión fue el colmo que generó la unión de la Alianza Yoreme. Pero desde antes se había gestado un malestar general, cuando Andrés Manuel López Obrador, desde su campaña a la presidencia, ofreció un plan de justicia al pueblo yoreme, que en Coahuirimpo y Maciacahui abrió expectativas de que recibirían las tierras que les han quitado. De Sonora, de el plan de justicia para el pueblo mayo, para ver cómo podemos restituir tierras. Pero con el paso de los años descubrieron que solo era un plan asistencialista y otra vez de despojo. Ese último descubrimiento fue el que logró que las dos comunidades, a solo 1 hora de distancia una de otra, se voltearan a ver como ya lo habían hecho en tiempos pasados y comenzaran a reconocerse como similares, hablantes del mismo idioma, con las mismas tradiciones, que sienten respeto y piden permiso a la naturaleza y que están siendo despojados de igual manera y la están pasando mal. Debían unirse para exigir respeto y una verdadera justicia. La gente. Frente a los micrófonos de nuestra radio comunitaria de Hermosillo, escuchamos cada 2 semanas o cada mes a la maestra Mirna, al gobernador Severo, o al joven consejero Héctor y al comunero Miguel, quienes nos platicaron cómo se conocieron y tejieron la alianza. La historia inició cuando coincidieron en una reunión en Hermosillo con funcionarios del gobierno, a donde llegaron Severo y Mirna representando a Coahuirimpo, y en el otro lado de la mesa integrantes del Consejo Indígena de Buen Gobierno de Maciacahui, que estaban al frente del gobierno tradicional luego de que expulsaron a los comisariados ejidales que vendían sus tierras. En la reunión, todos reclamaban al gobierno de Sonora el reconocimiento de sus derechos. Pues la primera vez que saludé al gobernador Remedios Severo fue en una reunión donde nos convocaron para tener una agenda con el gobierno del estado. Los compañeros que ya habían trabajado en la lucha y ya lo habían saludado fueron los que pues tuvieron la primera confianza con él, porque pues le reconocen en él primero pues la lengua, ¿no? Severo. También Severo lo recuerda. Ellos no habían sido invitados como pueblo ni como comunidad. Ellos asistieron precisamente al escuchar esta difusión, y cuando oyeron nuestros reclamos, nuestras demandas en esas tribunas, ellos se acercaron. La confianza se fue construyendo. Al principio, pues los medios no dicen, revoltosos. Revoltosos es lo primero, pero y cuando ya los conozco ya en persona, pues digo, qué ejemplo de lucha. O sea, si ellos llegaron hasta ser detenidos, hasta pisar la cárcel, bueno, ¿por qué yo me voy a detener? Y también porque pues dentro de los planteamientos que trae Severo pues es muy respetuoso de lo que viene siendo la tradición yoreme y lo que es los pueblos también yoremes, ¿no? Siempre él nos mostró mucho respeto, a pesar de que Maciaca no está reconocido como un pueblo, y él fue uno de los primeros que en las mesas de trabajo en esa ocasión levantó la voz y dijo, ellos representan una asamblea y es una asamblea antigua. Desde ese momento el gobierno ancestral de Coahuirimpo avala al Consejo de Maciacahui frente al gobierno mexicano, que sigue sin reconocerles que son yoremes y no los respeta, porque no quiere que tengan derechos en sus territorios. Nosotros venimos de una tradición comunal, eso es lo que queremos que comprendan, de instituciones agrarias y de atención a los pueblos indígenas, porque para nosotros la privatización nunca existió hasta que llegó el gobierno mexicano
o el gobierno español con sus nuevas formas de tenencia de la tierra. La Alianza Yoreme aviva la identidad de los pueblos en lucha en el sur de Sonora y robustece la resistencia, para evitar que otros yoremes sean despojados y tengan que irse a vivir a otros sitios. No podíamos ser parte de un plan de justicia por no ser reconocidos por el gobierno mexicano como comunidad indígena en ningún momento, y que debíamos de ser avalados por un gobernador o por un cobanaro de los 8 pueblos. Por eso se buscó la alianza. Pues nos llevó a empezar a caminar en un solo rumbo, y es lo que hasta la fecha hemos estado manteniendo, tratando de mejorar la organización, tratando de mejorar las estrategias y tratando de ir aprendiendo de las luchas que ya habían tenido los compañeros y que están teniendo, y sobre todo intercambiando la información de lo que está pasando, que esa es una de las principales funciones de la alianza, ¿no? Estar unidos para protegernos y para sobrevivir. Sí, pues el hecho de la difusión de nuestros derechos, eso es algo que está llegando. Tuvimos la fortuna de conocer desde cerca esta lucha. Por eso, en la radio, nos emocionamos tanto cuando escuchamos a Remedios leyendo el anuncio de la Alianza Yoreme en esa mañana del 28 de enero de 2023. Alianza que une la lucha a Coahuirimpo, Boaisiacobe, Maciacahui, además de Bachocuel Alto y otros pueblos que se han ido sumando. Atentamente, por el respeto de la verdad de nuestros antepasados y la verdad de nuestro presente. La Alianza Yoreme abre las posibilidades y anuncia un nuevo día en la nación Yoreme, un despertar. Hay algo que se llama cantar el alba para el yoreme, que es en determinado momento de la mañana que todos los pájaros empiezan a despertar y empiezan a hacer ruidos, empiezan el alboroto. A eso el yoreme le llama cantar el alba, y en todas sus fiestas lo hace, imita esa condición de la naturaleza. Esta es una producción del programa de radio La Boca Nostra, de la barra independiente de Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM, la radio comunitaria de Hermosillo. Gracias a las comunidades de Coahuirimpo y Maciacahui por dejarnos contar su historia. Esta producción tiene el objetivo de documentar la lucha de la nación yoreme en Sonora. Este podcast forma parte de la serie Periodismo de lo Posible, Historias desde los Territorios. Una colaboración entre comunicadoras, comunicadores y periodistas para narrar historias de organización comunitaria. Encuéntranos en Spotify, Twitter, Facebook, Instagram y YouTube.